diría más de 10 centímetros. Entonces, eso significa que es una neoplasia grande. El hecho de ser grande ya la califica como peligroso, porque es neoplasia. Si esto fuera un quiste, si esto fuera un absceso, pues es simplemente un absceso grande, un quiste grande que se puede drenar. Pero esta neoplasia no nos dice que esto es in situ, que solo está ahí. Esto nos dice que con el tamaño que ha adquirido, le ha tomado un tiempo, y en ese tiempo tranquilamente se ha podido diseminar a otras partes, por vecindad, a la axila, por ejemplo, al mesenterio, podría estar hasta en la región ilíaca, lo que nos hace una enfermedad avanzada. ¿Qué es un linfoma? ¿Y por qué sucede un linfoma? ¿Qué se les ocurre? Por eso les hablaba ayer del sentido común. El sentido común me dice que algo les pasa a los linfocitos, porque el linfoma es una neoplasia de linfocitos exclusivamente, y que puede estar en cualquier parte del cuerpo, desde el cerebro hasta el pie. En la piel, puede estar en ojos, puede estar no solamente en el cuello, sino también en la garganta, en la axila, en todos lados puede estar el linfoma. Se origina, eso sí, en un punto, y ese punto se llama el primario. El origen, el primario. Puede desarrollarse en el retroperitoneo, y en ese momento nosotros no lo vamos a ver para nada, y el paciente tampoco. Solamente que cuando hay ya un tiempo con esta enfermedad, el paciente va a tener manifestaciones clínicas, y aún así es probable que no lo veamos nosotros en el retroperitoneo, y que esas manifestaciones lleguen a un punto donde lo veamos, por ejemplo, al cuello, a la ingle, a la axila, y entonces ahí el paciente va a decir, me ha salido un bulto, y por ese motivo vamos a poder detectar la enfermedad, y como lo vamos a ver integralmente, vamos a detectar dónde está el origen. Siempre el origen es importante. Entonces, ¿qué pasa con esos linfocitos que nacen en la médula ósea y rápidamente van a migrar a los ganglios linfáticos? Y ahí van a proliferar normalmente, y van a hacer su función, y ya saben que la función de los ganglios es estar llenos de linfocitos, tener vasos linfáticos que los conectan, transportar la linfa donde van los linfocitos para defensa, ¿no es cierto? Para defender al organismo contra diferentes gérmenes, bacterias, etc. Pero, ¿qué sucede si en ese camino, ¿no?, o en ese estar en un ganglio, de pronto mutan los linfocitos? Y pueden mutar en la médula ósea también, porque también hay linfoma primario de médula ósea. Y el hecho de que mute ahí una población no quiere decir que no estén sanos en otros lados, porque si está en la médula, no es como la leucemia, de que va a estar en la sangre y cualquier vena que tú pinches, ahí va a estar. Acá no es así. El ganglio que se genera en la zona, o en el caso, las células que están en la médula ósea, sí van a salir a la sangre periférica, sí van a dar alteraciones que nos alerten qué es lo que está pasando. Sin embargo, si es que es un ganglio que muta, por ejemplo, en el cuello, sucede lo que tiene la imagen anterior, ¿no?, de que comienza a haber un crecimiento, y que a uno le puede llamar la atención y decir cómo una persona ha dejado que suceda esto, cómo es que ha crecido tanto y que la persona no ha tenido ayuda. Pero van a ver que las personas muchas veces piensan de que es algo que primero, que fue un insecto que les picó,
Y conforme va creciendo o se soban o como no les duele, lo van dejando pasar, porque esa es una de las características de la neoplasia del linfoma, no duele, pero se va poniendo fijo y duro. Y eso limita un poco la movilidad. Sin embargo, las personas que tienen la clínica recién acuden. Piensan de que poniéndose emplastos, poniéndose cosas, que es un absceso, que se pincharon con una espina, miles de explicaciones que no tienen nada que ver más que negar la causa verdadera. Entonces, las células del sistema linfático comienzan a proliferar y va aumentando en la parte donde se ha sentado, y de ahí se va a diseminar a cualquier región, principalmente el hígado, el vaso y la médula ósea. Y ojo, cuando les digo que hay un primario de todo, significa que puede haber un primario de hígado, que puede haber un primario de vaso, que puede haber un primario de médula ósea, que puede haber un primario de cerebro, que puede haber un primario de corazón. Entonces, en cualquier lado puede haber. No es lo frecuente, pero existe. Hay linfomas tan raros como linfomas de los exudados. Entonces, puedes tener un derrame pleural y al hacer el PAR vas a encontrar que ahí está el linfoma y sin embargo no está en el mediastino, no está en el pulmón. El linfoma no Hodgkin representa el 66% de los casos de neoplasias hematológicas, por eso les digo, es la número 1. La frecuencia principalmente es entre los 45 y los 60 años. El mismo no quiere decir que un niño de 1 año o un anciano de 100 años tenga un linfoma no Hodgkin. ¿De dónde viene esto? Principalmente si los linfocitos son órganos, son células importantes para la defensa y también para los procesos inmunes. Entonces, un déficit del sistema inmunológico puede causar esta alteración. Ya de una manera tóxica sería drogas para cáncer, drogas inmunosupresoras, estar expuesto a fertilizantes como la urea, por ejemplo, a productos químicos, a pesticidas, pero hay una parte, la más importante de todo esto es la susceptibilidad del individuo, porque todos estamos expuestos a un ambiente que compartimos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el hospital y este es mi ambiente que comparto con los pacientes y también con los colegas, y sin embargo uno de ellos puede tener un cáncer, un linfoma, ¿no? Y yo no. Entonces, estamos expuestos a lo mismo, pero el sistema inmunológico de cada uno reacciona diferente. Cuando el paciente ya tiene síntomas, estos síntomas se llaman síntomas B. Son un poquito más específicos. Por ejemplo, el paciente puede tener edema, ¿no? Edema cercano a la zona donde está el tumor. Imagínense que tengan unos ganglios en la región inguinal y que estos están muy grandes. ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Van a hacer una compresión mecánica y que puede ser bilateral y de pronto va a comenzar el edema en un lado y va a ir subiendo por compresión mecánica. Igualmente puede suceder en cualquier lado. De pronto el paciente puede comenzar a tener falta de apetito, a perder peso, a tener fiebre de origen no determinado y nosotros no vemos nada. Pero con la fiebre tenemos que ir a buscar qué es lo que pasa, porque no es una fiebre por problema infeccioso, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay estadísticas, según la OMS, la tasa de incidencia mundial del linfoma no Hodgkin en hombres ha sido en el 2018, me parece, 5.6 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, esto es superado
por el 30, por 100.000 de las leucemias linfáticas crónicas en las personas mayores. ¿No? ¿Cuántas personas hay? Es muy poco, mientras que acá es una población constante de esta enfermedad en hombres y mujeres que no son viejos necesariamente. De hecho, en nuestro medio vemos bastante linfoma alrededor de los 40 años. En la tasa de mortalidad fue de 3.2 por 100.000. En las mujeres es menor la incidencia y la mortalidad con respecto a los varones. Entonces, por eso podemos decir que la relación hombre-mujer es 1.5 a 1, más o menos, en relación a la prevalencia de la enfermedad. Cuando no hay una expresión clara de un tumor, ¿no?, de un ganglio grande o de un órgano que esté con un tumor, vamos a ver que lo denominamos síndrome linfoproliferativo, porque simplemente, y no es porque el hemograma diga que tiene su montón de linfocitos, porque repito, cuando la médula ósea no está afectada, puedes tener un linfoma como el de la imagen, y tu médula no está afectada, tu hemograma prácticamente es normal. Así que eso no ayuda. Los síndromes linfoproliferativos, sin embargo, los linfocitos B siempre son los que el 85% de los casos de linfoma son por linfocitos B y un 15% son por linfocitos T. Estos linfocitos B van a expresar diferentes inmunoglobulinas mediante un proceso de reordenamiento de genes. El hecho de tener un reordenamiento genético ya nos está hablando de un cambio en la función, y eso hace que las inmunoglobulinas comiencen a subir algunas y a bajar otras. Y acuérdense que las inmunoglobulinas son importantes para la defensa. Como ya hemos dicho, se puede localizar en cualquier parte del cuerpo, ¿no?, incluido sistema nervioso, digestivo, piel, amígdalas y todo. Y la estadística que les estaba mencionando de las células B, y algo importante es que hay una familia genética que se llama BCL2 que está presente en muchos linfomas B, por lo tanto se asocia esa familia genética con la creación de linfomas. Y obviamente esto está determinado por un cambio cromosómico. Con lo anteriormente mencionado, más la imagen, dice una imagen es más importante que las palabras. Ustedes ya han visto cómo es. Entonces, tienen que hacer una muy buena historia clínica para decir desde cuándo comenzó, porque eso les va a dar un pronóstico, una idea de qué tan agresiva es la enfermedad. Entonces les van a decir, comenzó hace 6 meses. Nadie les va a decir eso. Tan es así que estos pacientes incluso llegan por la emergencia, porque a veces tienen ya problemas, tienen disfagia, y a veces está, lo que vemos por fuera es como un iceberg, por dentro está mucho peor. Vamos a ver ahora un caso de un niño, para que vean cómo puede estar de avanzado. Y el paciente y la familia le miente al médico. Y eso es una tontería. Imagínate que te digan, sí, yo realmente estoy mal hace 6 meses. Te vas a poner a decirle al paciente, qué mal, ¿por qué esperó tanto? ¿Por qué recién viene? No le vas a hacer nada, no le vas a decir, váyase que yo no voy a hacer nada porque usted es un irresponsable. No, no le vas a decir nada. Te interesa saber realmente la verdad. Pero los pacientes te mienten y te van a decir que estaban bien hace una semana y que de pronto le comenzó a crecer. Son así. Es una manera de disculparse por su irresponsabilidad. Luego que tenemos una muy buena historia clínica, la mejor que podamos, vamos a hacer un examen físico, porque acá sí vamos a encontrar mucha evidencia, ya que los ganglios son los principales protagonistas. El 60% de los linfomas
comienzan en los ganglios, pero hay de los linfomas nosotros, pero hay un 40% que comienza fuera de los ganglios, que comienza en el estómago, en el riñón, en el hígado, en el vaso, etc. ¿Qué tenemos que mirar en el examen físico? Los ganglios y tocarlos y ver si están duros, si se mueven, si duelen, si están calientes, si están fríos, si tienen rugosidades, etc. Eso nos importa, porque si es que es móvil, duele, es blando, no compromete varias cadenas, entonces probablemente sea otra cosa y no cáncer. Así que sí que el examen físico es importante. Por supuesto, ustedes me van a decir, si tengo ese ganglio, lo más adecuado es hacer una biopsia, sacar un ganglio y ver de qué se trata. Claro que sí, pero tienen que ver, además, si es que no es un proceso inmunológico y que le están sometiendo al paciente a un procedimiento innecesario. Los exámenes de sangre tienen que tener una idea general, así que van a pedir todo general. Hematológicos, bioquímica, renal, hepática, ácido úrico, electrolitos, deshidrogenasa láctica. La he puesto con mayúscula porque es imprescindible. Casi el 80% de los pacientes con linfoma tienen la DHL aumentada. Quiere decir que si está normal, no quiere decir que no sea, porque puede estar en el 20%. Y las pruebas virales, porque muchos de estos linfomas van a ver que están asociados con también con problemas bacterianos, con problemas micóticos, etc. Obviamente el gol estándar es hacer la biopsia de ganglio. Si es que el paciente tuviera manifestaciones hematológicas desde el inicio, asomado a los ganglios, tenemos que hacer la médula ósea. Si es que el paciente no tiene este compromiso hematológico, solo hacemos la biopsia de ganglio. Todo lo demás lo vamos a hacer solo si la biopsia de ganglio nos sale positiva, porque esto es parte del estadiaje, es decir, vamos a mirar si es que la enfermedad ha avanzado a otros órganos. Pero si es que el ganglio sale negativo, ¿para qué le vamos a hacer todas las demás pruebas? En los casos en que, por supuesto, no se ve nada, porque ya hemos dicho que puede ser retroperitoneal, y ese es el ejemplo donde está más escondido el linfoma, hacemos imágenes, desde lo más simple, que es una radiografía de tórax, porque siempre tenemos que ver si es que ahí hay nódulos o si es que hay alguna infección en nuestro medio, obligado por la tuberculosis. Podemos hacer una TAC, que es lo que siempre se ha hecho cuando era la última tecnología, luego vino la resonancia, nos fuimos a la resonancia, y por último está el PET scan o el PET-CT, que es la tomografía por emisión de positrones, que es la tecnología más moderna, más avanzada. Nos permite detectar en todo el organismo dónde está el tumor, porque tiene una captación de calor especial, y también nos sirve para la evolución, el seguimiento, para ver si es que todavía queda enfermedad después del tratamiento. Él también nos sirve la resonancia, pero tiene un menor nivel de evidencia, y la TAC, inclusive midiendo los ganglios cuando son tumor y después del tratamiento, no nos da la absoluta certeza, porque queda cicatriz muchas veces en los ganglios, y esa cicatriz se puede medir y confundir con presencia de tumor todavía. El estadiaje es importante porque la enfermedad, voy a decir, está en estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, y por eso voy a tener un pronóstico. Si digo tiene estadio 4, significa que el paciente está totalmente avanzado. Entonces tengo que escoger muy bien el tratamiento. El estadiaje, solo por eso, ya es determinante. Sin embargo, también necesito saber la histopatología, la genética, la parte molecular, para poder ver
por el pronóstico. Puede ser una neoplasia que es histológicamente de bajo riesgo, pero que sin embargo por el tiempo transcurrido ha sido un estadio 4, ¿no? Pero de repente no es tan mala su histopatología. Para hacer el estadiaje, decimos, si tiene un ganglio, donde sea una sola cadena ganglionar, ese es un estadio 1. Si tiene dos cadenas ganglionares en el mismo cuadrante, lo dividimos en arriba el mediastino, abajo el mediastino. Entonces, si está arriba del mediastino, vemos que puede tener dos cadenas comprometidas. Y es un estadio 2. Inclusive podrías tener dos cadenas, una a cada lado del cuello y una axila, que serían 3 prácticamente, y aún así sería un estadio 2, porque no ha pasado el mediastino. Pero si es que ustedes ven que tiene compromiso, por ejemplo, en el cuello o en la axila, y además en la zona pélvica, ya es un estadio 3. Así tuvieran un solo ganglio aquí y un solo ganglio acá, es un estadio 3, porque pasó el mediastino. Y obviamente el estadio 4 es compromiso en cualquier lado, compromiso del vaso, del hígado, del hueso, incluso de la médula ósea, como quiere decir que ya está en compromiso hematológico. Cuando ya tenemos ese estadio, ya tenemos que mirar otras cosas, como por ejemplo el estado del paciente. Puede estar en un estadio 1 y estar totalmente adelgazado, con otras comorbilidades, y que nos hace ver su estatus performance, su capacidad disminuida. Entonces, para esto hay una clasificación que se llama el ECOG, que es el grado de desempeño de la persona. Una persona normal tiene un grado 0. Una persona que tiene una actividad restringida, pero deambula, tiene un grado 1. La persona que está incapacitada para trabajar y que incluso se la pasa mucho tiempo reposando, 50% menos, tiene un grado 2 de incapacidad. Pero es tolerable. Sin embargo, al 3 y el 4 ya no es tolerable, porque este paciente tiene inclusive restricción para sus propios cuidados personales. Es decir, usa pañal, necesita que lo ayuden a lavarse, a bañarse, se la pasa encamado, etcétera, más del 50%, es un estadio 3 de incapacidad. El estadio 4 es aquel paciente que no hace nada, que está en la cama totalmente. Y obviamente un grado 5 es un paciente difícil. ¿Para qué nos sirve eso? Junto con el estadiaje, para ver el índice pronóstico internacional. Entonces acá tenemos factores de riesgo. Y decimos, un factor de riesgo es la edad. Otro factor de riesgo es el estadiaje, que acabamos de ver, estadio 1, 2, 3, 4. Y los peligrosos son el 3 o el 4. Que la deshidrogenasa láctica sea aumentada. Que haya muchos sitios comprometidos. Que su ECOG sea mayor de 2. Entonces, por eso es importante conocer eso. Cada uno de estos factores de riesgos tiene un puntaje y suman 5 puntos. ¿Qué hacemos con esto? Vemos que si tiene 4 o 5 puntos, es un riesgo alto. Su sobrevida es pobre. Si es que tiene 0 a 1 de los factores de riesgo de los puntos, entonces es un riesgo bajo. Tiene muchísimas posibilidades de curarse, por supuesto. Riesgo intermedio, bajo, tiene 2 puntos. Riesgo intermedio alto es cuando tienes 3 puntos, según ese score. Como hemos dicho, son muchísimos los linfomas o las neoplasias hematológicas de células B. Por lo tanto, vamos a ver que acá la OMS hace una clasificación en base a otras clasificaciones anteriores. La clasificación real significa que
hubo una reunión de expertos de Europa y de América en linfomas. Eso significa real, ¿no? Reunión de expertos de Europa y de América en linfomas. Esa clasificación la tomó la OMS y la actualizó. Porque cada día, bueno, tal vez no es cada día, pero siempre se están presentando trabajos con nuevos tumores. Entonces acá la clasifica como neoplasias precursoras de células B, ahí incluye leucemias y linfomas. Pone otro que se llama neoplasia periférica de células B, todas son de células B por el momento, y vemos que ahí se incluye a la leucemia linfocítica crónica y al linfoma linfocítico de células B, que es lo mismo morfológicamente como lo vimos ayer. También pone la leucemia prolinfocítica, que le dije que era más de personas relativamente jóvenes. Y tenemos a los linfomas. Este linfoma que se llama linfoplasmocítico porque tiene unas células, unos linfocitos que parecen células plasmáticas. Acuérdense que las células plasmáticas son una evolución de un linfocito B. Así que podría ser un estado transicional y que justo da origen a este linfoma. Tenemos linfoma de células de manco, que son células parecidas a estas de acá, pero con otras características inmunohistoquímicas y también con otro comportamiento. Por eso les digo, hay que hacer muchas pruebas, no solamente es la sintomatología, la característica morfológica, sino también las mutacionales. El linfoma folicular, que es un linfoma indolente totalmente. Los linfomas que son del tejido linfático relacionado a la mucosa, tejido linfático asociado a la mucosa, se llaman MALT en inglés, ¿no? Muchos otros que no los vamos a seguir mencionando, pero quiero que sepan que no son tan agresivos, a excepción de estos, que dice linfoma de células B grande difuso, pero lo clasifica como al que es mediastinal y de difusión primaria, porque van a ver que hay linfoma de células B grande difuso hasta en el pelo, pero cada uno se comporta diferente. El linfoma de Burkitt y también hay una leucemia tipo Burkitt, que es por la característica de las células. Entonces, explorando más acerca de cada subtipo, cada tipo de esto, decimos, las células B maduras también pueden tener. Entonces, hay unos linfomas de células B grandes, diferente del anterior, ¿no? Porque este es de células maduras, por eso se llama no especificado. Y tenemos de células B de tipo centrogerminal, que es según el origen del tumor. Otras que son, a veces ustedes habrán escuchado que dice linfocitos activados. Bueno, acá están la proliferación. Y así otros. Vamos a ver. ¿Y cuál es el que nos puede interesar en todo es el linfoma de células B grandes, que como ustedes ven se repite, difuso de células grandes asociado a inflamación crónica, linfoma asociado al mediastino, linfoma intravascular, linfoma cutáneo, linfoma de células grandes del sistema nervioso. Es decir, todo esto está relacionado con linfoma difuso de células grandes B al positivo, una enzima. Y seguimos con el que es asociado al sarcoma de Kaposi, linfoma difuso asociado con Kaposi, con linfoma primario de las difusiones, por eso les decía, linfoma del líquido pleural, linfoma de la asitis, linfoma de la pericarditis. Y el más interesante de todos, tal vez, es este linfoma de acá que dice de células B inclasificable, porque tiene características intermedias entre el linfoma difuso de células grandes B, que es un linfoma agresivo, y el linfoma de Hodgkin clásico, que no es agresivo. Sin embargo, están los dos en un mismo tumor.
Y luego la misma, su equivalencia, pero de las células T y NK. Básicamente es la equivalencia, lo mismo, y acá tenemos una entidad que se llama micosis fungoide y síndrome de César. Por su similitud con una micosis, hongo, pero esto es neoplásico y les da piel y da como una dermatitis crónica en placas y en manchas y que puede ir evolucionando en parches. O sea que a usted le ven esa lesión en el brazo, le sacan una biopsia, le ven en la pierna, le sacan biopsia. Y puede que sean diferentes las dos biopsias, y que, porque es como un estado evolutivo. Es una enfermedad que dura muchísimo, es crónica. Sin embargo, llega a hacer crisis y cuando hace crisis se llama síndrome de César. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Cuando escala micosis fungoide, pues hay tratamientos superficiales, periféricos, etcétera, pero acá ya no hay nada que hacer. Y otros linfomas. ¿Ven ustedes otros linfomas? Linfomas agresivos de células NK. Y acá hay otro linfoma que nos interesa, que es el linfoma y leucemia de células T del adulto. Está relacionado a un virus, a un retrovirus, que es el HTLV1, virus linfotrópico humano, T1. Este linfoma no es muy frecuente para comenzar, pero aún siendo no frecuente, es más frecuente en Caribe, Sudamérica y Asia por la prevalencia de esta infección. Esta es una infección crónica que las personas de transmisión sexual, que las personas la pueden tener 20 años, 30 años y que no desarrollan mayor enfermedad. Y cuando hacen, pueden hacer este tipo de linfoma o pueden hacer un problema neurológico que es la paraparesia espástica, pero que toda esta patología solamente es un 2-3% de todos los casos de contaminados por HTLV1. Pero ahora, ¿quién va a hacer eso? Pues tendríamos que hacer un screening y decir a aquellas personas que tienen una conducta sexual pues muy, no sé, irregular. Pero no se ha visto eso. Hay personas que se ven totalmente normales y que tienen la infección y se ha descubierto, obviamente, porque han hecho la enfermedad. Generalmente son personas de más de 50 años. Sin embargo, hemos tenido casos de personas de 30 años. Cuando es así, esa persona como que no es la que se ha infectado, porque tengan en cuenta que si tiene 30 años, el tiempo de vida sexual de esa persona no ha sido tan grande como para contaminarse. Así que tenemos que ir a investigar a los papás y hemos visto que los papás son los que tienen la infección y la han pasado al hijo de una manera congénita. El paciente, el hijo es el que ha desarrollado esta enfermedad, que de por sí depende de cómo se presente, si se presenta de forma aguda o de forma linfomatosa, no hay ningún tratamiento que le sirva. Y la mortalidad es 100%, y en algún periodo además muy corto, 3 meses máximo. Nosotros tenemos más o menos acá en el hospital entre 4 y 6 casos por año de este tipo de linfoma. Y no, ninguno está vivo si es que les da esta. Solamente cuando les da la variedad que es esporádica e indolente, que tiene un comportamiento crónico, pues ese paciente va a tener una sobrevida bastante larga. Pero estos 2-3 meses, y no hay nada que podamos hacer. Obviamente se les va a dar tratamiento y todo, pero no crean que van a mejorar. Antes pensábamos que todos los linfomas cutáneos eran de células T,
Después se vio que eran también NK y ahora se ve que también son de células B. Entonces vamos a ver que la micosis fungoide, que es la originaria, la que siempre se pensó que era la única, el único linfoma cutáneo, vamos a ver que tiene muchas variantes, ¿no? Muchas variantes y que hay otros linfomas que son parecidos, ¿no? Más bien a cualquier otro linfoma de tipo B. Otros linfomas cutáneos y van a ver que tienen marcadores, eso es lo que los diferencia, ¿no? Dice no especificado, relacionado con el CD8, relacionado con el CD4, esto quiere decir cluster differentiation. Es lo que diferencia a cada célula, puede ser membrana, puede ser el citoplasma, puede ser nuclear. Y tenemos los linfomas cutáneos de las células B, ¿no? Donde hay muchísimos. Y como siempre, el que nos interesa es el linfoma primario cutáneo difuso de células grandes B, que hay diferentes tipos, ¿no? ¿Ven? Linfoma de células B intramuscular, linfoma exclusivo de la pierna, etc. ¿Cómo se ve un linfoma? ¿Cómo lo ve el patólogo? Pues como una infiltración donde no queda un espacio para una célula. Entonces esta es una biopsia de un ganglio con linfoma y todititas estas células que parecen unos linfocitos, pues son linfocitos, pero son monótonos, todos se ven iguales, son clonales y no dejan espacio para nada más. Entonces, dicho todo esto, vamos a mirar los más importantes linfomas. Rápidamente, vamos al conocido linfoma difuso de células grandes B, que ya lo hemos mencionado muchas veces, que puede estar en la piel, en el ramo cerebral, en el hueso, en el cerebro, en cualquier lado. Es el más frecuente. Tiene 35 a 40% de todos los linfomas de este tipo. Y es agresivo. Es generalmente una masa única y crece rápidamente. Es frecuente más en hombres que en mujeres y principalmente mayores de 50 años. Esto no le da a los niños les da Burkitt principalmente, o el linfoblastia. Estos tienen un curso agresivo, sin embargo, tienen muy buena respuesta a la quimioterapia. O sea que, a pesar de que son muy rápidos en su crecimiento, tienen muy buena respuesta a la quimioterapia, porque sus mutaciones, si es que es una sola mutación, no es tan malo, pero si es que tiene 2 o 3 mutaciones, 2 alteraciones, acuérdense lo que les he dicho del BCL, entonces puede ser más agresivo. 70% hacen remisión con la quimioterapia. Y después de hacer remisión, lo que hay que hacer es mantener la remisión con las siguientes quimioterapias que se dan. También se puede dar radioterapia. Hay diferentes métodos porque todo depende del tamaño y del sitio del tumor. Si está en el corazón, no le van a dar radioterapia, pero sí le tienen que dar algún otro tratamiento combinado de monoclonales con quimioterapia, porque también, y escoger quimioterapia que no sea tóxica para el corazón. Entonces, esto es anatomía patológica, patrón difuso, células grandes, núcleos multilobulados, etc. ¿Se afecta extraganglionar? Claro que sí. Es de los que más afecta fuera de los ganglios. Se puede encontrar como en el estómago, en el hígado, en el vaso. ¿Cuál es la ventaja cuando tienes un mal? De que puedes hacerle cirugía, erradicar todo el tumor, que no lo puedes hacer cuando son otros ganglios, pero ese es el único donde tú puedes erradicar el linfoma. Estos son los marcadores que tiene los linfomas B, estos son marcadores B, 19, 20, 10, y el CD5 es marcador T. ¿Y por qué se hace hincapié en que es negativo? Porque hay algunos otros linfomas de células B que tienen este marcador positivo. Y eso no los hace de células T. Acá está
el BCL6, acuérdense que les dije que el más frecuente es el BCL2, no siempre es positivo, por supuesto. Un 30% de estos linfomas provienen del centro germinal, ¿se acuerdan que les dije? ¿Y por qué es importante? Porque los linfomas de Hodgkin también provienen del centro germinal. Así que algunos de estos se pueden desarrollar a la vez el linfoma difuso y el linfoma de Hodgkin por su origen común. En un 15% pueden tener esta translocación, 14-18, generalmente estos son los cromosomas afectados. El 14-18 y puede tener diferentes combinaciones. Los pacientes que tienen SIDA tienen 100 veces más posibilidades de tener cualquier tipo de cáncer, más aún los linfomas. También se ha asociado con el virus de Epstein-Barr, principalmente el linfoma de Burkitt. Y las linfomas que se asocian a las cavidades corporales, por ejemplo, los derrames, tienen muy mal pronóstico. De hecho, ¿cómo haces una quimio en un líquido pleural? Le haces una toracotomía evacuatoria y luego, ¿qué? ¿Cómo haces para lavar todo eso? Muy difícil. Estos linfomas, como tienen rápido crecimiento, pueden invadir médula ósea, sistema nervioso central. Los que tienen esta posibilidad o sintomatología debemos hacerle profilaxis, ¿no? Obviamente se le hace una punción lumbar, se saca líquidos y no esperamos ni el resultado, sino que enseguida le ponemos una profilaxis. Luego vemos el resultado. Si el resultado ha salido normal, entonces ya no le damos más profilaxis. Pero si el resultado salió que tenía ya invasión de células tumorales, vamos a continuar con esa quimioterapia intratecal. O le vamos a dar una sistémica que penetre el sistema nervioso central. Entonces, vemos que también puede haber compromisos de médula ósea, de testículo, masa epidural, mama, renal, suprarrenal. Podemos encontrar definitivamente la THL elevada y vemos que en algunos casos hay reordenamientos genéticos. El segundo linfoma en frecuencia es el linfoma folicular. La ventaja de este linfoma es como un 20%, entonces teníamos 40%, y este como 20%, entonces ya tenemos que 60% de los linfomas ya están en esa clasificación y nos queda 40% para distribuir en toditito el resto. Por ejemplo, el de los derrames, eso apenas es un 0.5%. O sea que son muy difíciles de diagnosticar también. No sabemos, porque a veces el paciente se muere y en la necropsia es que se encuentra. Y como cada vez hay menos necropsias, a los familiares, a los pacientes no les gusta eso. Bueno, el linfoma folicular es un linfoma de linfocitos B de los centros germinales. Es muy frecuente, ¿no? Tiene más de 20% y afecta a adultos de mediana indolente. Al paciente ni se entera que tiene la enfermedad, por ahí le van saliendo unos ganglios que no le duelen, no se molestan, crecen lento, pueden pasar 5 años, 10 años y no le hacen caso, hasta que el paciente comienza ya a tener clínica, entonces acude al médico y ya uno sabe que ese linfoma no solamente está en los ganglios, sino que está en la médula, que está en el hígado, que está en el vaso, que está avanzado. Sin embargo, su característica no es agresiva, sino progresiva. Solamente hay un porcentaje pequeño de estos linfomas foliculares y que después de 10 años por lo menos van a cambiar su patrón. Acuérdense que les dije que estos van a salir de los centros germinales. Ellos se llaman folicular porque forman folículos y las células de los folículos van a ser poca cantidad y conforme va avanzando va aumentando la cantidad de células del folículo. Entonces, la histología les dice célula tipo 1, tipo 2, eso sigue siendo lento, pero cuando ya está en el tipo 3, histológicamente se considera agresivo,
se ha transformado a nuestro amigo anterior, al linfoma difuso de células B grandes. Y por lo tanto se considera secundaria a un linfoma folicular y estos no reaccionan fácil ni son sensibles porque tienen ya cronicidad, avance y muchas mutaciones, ¿no? Igualmente hay sobreexpresión del BCL2, los marcadores que hemos visto que son B, igualito el CD5 negativo, la influencia de la familia del BCL, ¿no? Y también pueden presentar la translocación 14-18. ¿Cuál es la importancia de estos? Que se afecta la apoptosis, ¿no? Entonces, cuando el BCL2 está sobreexpresado, no entra la célula en apoptosis. Por lo tanto, es incurable. El folicular es incurable, definitivamente. Lo bueno es que es con una sobrevida larga. Al final, obviamente, van a sufrir una transformación maligna, un 40% por el tiempo de avance. Y esto ya definitivamente lo que hemos dicho, mal pronóstico. El otro linfoma, que ya comienzan a disminuir en frecuencia, pero no en importancia, es el linfoma de células del manto, que es el 3 a 7% de los linfomas de los adultos, entre los 40 y 60 años. Tiene dos características, ¿no? Son linfocitos pequeños, como les decía, parecidos a los de la leucemia linfática crónica, pero tiene dos tipos de curso. Un curso agresivo, que tiene muy mala respuesta a la quimioterapia, y otro, ¿no? Estos son sus marcadores, y hay otros que se llaman el manto indolente, en que es una variante también parecido, células pequeñas, etcétera, pero que su comportamiento es crónico, indolente, crece el vaso, compromete la médula ósea, pero no tiene mayor sintomatología. Así que en ese momento lo más adecuado es solamente observar y esperar a que el paciente presente síntomas. Si es que tú no le vas a poder ayudar en nada, porque igual el paciente va a ir progresivamente a la muerte. Pero van a pasar 10 años por lo menos con un manto indolente. Mientras que con el manto agresivo, 1, 2, 3 años y ya el paciente no hay nada que lo detenga. Estas células del manto tienen una característica. Acuérdense que yo les decía que todos los marcadores B eran 19, 20, 10 y el CD5 negativo. Y este, sin embargo, lo tiene positivo. Es para diferenciar de otros linfomas de células pequeñas que morfológicamente se parecen. Y tiene el CD23 negativo, para decir no soy leucemia linfática crónica, porque la leucemia linfática crónica tiene positivo este marcador. Como ven, es confuso y no es que uno se lo tenga que aprender esto de memoria, solamente se está viendo que hay diferencias, que por fuera se ven iguales las personas, pero por dentro son diferentes. Entonces, en el cromosoma hay una translocación en el 70% de los casos, 11 compromete el cromosoma 11. Acuérdense, el 14 ya hemos dicho que siempre está comprometido, el 14, el 18, y esta variación es del 11, donde hay un gen que se llama de la ciclina, que favorece la proliferación celular. Entonces, cuando la ciclina está sobreexpresada, también se puede identificar que es de células del manto y no que es de otro tipo. Otro linfoma que va decreciendo en frecuencia es el linfoma linfoblástico, que es exactamente lo mismo que una leucemia linfoblástica. Ocurre en gente joven, la diferencia es que te da una gran masa mediastinal, y no comienza en la médula, sino en los ganglios del mediastino, y tiene alto riesgo de compromiso de
migrar a la médula ósea y al sistema nervioso central. Pero el hecho de tener esta masa mediastinal te restringe la capacidad funcional y muchos pacientes mueren muy rápido por esto. El linfoma de Burkitt también es una enfermedad difusa, también sus células pequeñas, pero son características que tienen unas vacuolas en el citoplasma. Entonces es bien fácil de identificar. Este es más común en los niños. La única cosa interesante es que en los niños africanos comprometen los huesos faciales. Está asociado a la infección por Epstein-Barr. Sin embargo, en los afroamericanos no está así, sino que es más de compromiso abdominal, pero igual ligado a Epstein-Barr. También es un PAN B, o sea que tiene CD19, CD20, CD10 y el CD5 negativo. Es agresivo en su inicio, el paciente tiene el tumor, le da fiebre, tiene muchos ganglios, puede perder estructura, se absceda el tumor, pero apenas le da la quimioterapia, es muy sensible. Y como ven ustedes, la citogenética también compromete el cromosoma 14. Y está comprometido esta mutación en el 80% de los casos del Burkitt. Hay otro Burkitt Light, que es parecido, pero puede ser también de peor pronóstico, pero es muy parecido. Entonces, es importante la historia familiar. ¿Por qué? Porque la familia tiene el doble de riesgo que la población general de desarrollar algún cáncer hematológico, como decíamos ayer. Las infecciones que están asociadas, el Epstein-Barr, el VIH, el HTLV1, el Helicobacter pylori, el herpes virus 8. Acuérdense que están relacionados. Desórdenes del sistema inmune, las personas que tienen lupus, AR, Crohn, Sjögren, tienen mayor riesgo de hacer linfoma. Igualmente los pacientes que han sido trasplantados de órganos sólidos, porque su inmunidad está comprometida por la inmunosupresión que reciben. Los pacientes que han recibido un trasplante de médula, porque han recibido altas dosis de quimioterapia, y acuérdense que hemos dicho que las terapias de cáncer puede condicionar que aparezcan otros tipos de cáncer, principalmente patológicos. Las deficiencias, las inmunodeficiencias congénitas, que también son, pero como son tan pocas, no tienen mayor importancia. De hecho, tenemos un paciente de 6 años que tiene Wiskov-Aldrich y que ha presentado linfoma hace 3 años, cuando tenía 3 años de edad. Entonces recibió su tratamiento, o sea que hizo más rápido un linfoma en relación a esta enfermedad. Además de eso, el paciente, como tiene todo su sistema inmune revuelto, ha hecho tuberculosis, ha hecho enfermedades virales, ha hecho una plaquetopenia muy severa y está esperando por un trasplante, con la intención de curarlo, a ver si se puede. Muy bien, el pronóstico de los linfomas va a depender del tipo, la sobrevida va a depender del tipo, el estadio, la edad del paciente, las comorbilidades. Doctora, no se le escucha. Que han mejorado la sobrevida. Ya saben que los factores predictivos negativos es ser hombre, tener más de 65 años, tener la DHL muy elevada, estar en estadio 3 o 4, tener síntomas de, tener la velocidad de sedimentación más grande, etcétera, ¿no? Y después del tratamiento también hay factores de riesgo porque puede haber
neoplasias secundarias a largo plazo, no solamente neoplasias, también problemas médicos. Por ejemplo, tenemos una niña que después de la quimioterapia le dio cardiomiopatía dilatada, o sea, le hizo toxicidad. Y eso tampoco es que el médico se pasó la quimioterapia ni nada, sino que esa persona era susceptible a tener ese otro problema, ¿no es cierto? Porque si no, entonces todos tendrían la dosis tóxica y harían cardiopatía. Depresión, ansiedad, también es algo que se presenta, ¿no? Hay guías de tratamiento, todo esto tiene guías de tratamiento para seguir los pasos. Y además de eso, las armas terapéuticas son quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, modificadores de la respuesta biológica, inmunomoduladores, ¿no? Anticuerpos monoclonales. Y si todo esto falla, y acá faltaría la cirugía, que es la que se aplica en el MAD. Si todo falla, nos vamos a los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, vamos a ver que los pacientes que tienen un linfoma agresivo avanzado, ¿no? Pueden recibir su quimioterapia con un antracíclico y este es cardiotóxico. Entonces tenemos que ver las dosis acumuladas. Es muy efectivo, pero no debemos pasarnos de las dosis acumulativas que le pueden dar cardiotoxicidad. Esto se puede dar solo con o sin rituximab. ¿Por qué? Porque el rituximab es un anti-CD20 y hemos dicho que estos linfomas tienen siempre el marcador CD20 positivo. Entonces, hay varios monoclonales que son hay un anti-CD19, hay un anti-CD52. Entonces, usamos los monoclonales como terapia dirigida. También se puede dar radioterapia en los tumores que son muy grandes y tenemos que reducirlos de tamaño antes de dar quimio. O sea, damos radio, reducimos de tamaño, necesitamos menos quimioterapia. También hay algunos tumores que responden muy bien solamente a la inmunoterapia. Siempre existe la posibilidad de que haya una recaída, un relapso, o de que el paciente sea refractario a todos los tratamientos. También existe el mal pronóstico por la localización del tumor. Por ejemplo, tuvimos un paciente, un señor que tenía como 50 años, que vino porque tenía disfagia, se le hizo las imágenes y tenía un tumor en la bifurcación de los bronquios y que o sea, de la tráquea, la bifurcación de la tráquea, y que estaba justamente comprimiendo un poco al esófago. Entonces el paciente no tenía problemas respiratorios, pero sí disfagia a la hora de comer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había compromiso. ¿Y en qué estadio era ese paciente? Estadio 1, porque solo ahí, no había en ninguna otra parte. Pero por la localización fue de mal pronóstico. Se le dio radioterapia, quimioterapia, y el paciente relapsaba, ¿no? Y cuando relapsó, creció, se volvió refractario, o sea que ya no funcionó nada, ya no volvió a disminuir, sino que por el contrario crecía, y no teníamos nada que hacer por el lugar donde estaba localizado. Se le puso una sonda para alimentarlo, se le puso una cánula para oxigenarlo, pero el tumor de todas maneras avanzó, creció y el paciente falleció. Estos son los esquemas de quimioterapia que se usan. Este esquema R-CHOP ni siquiera es moderno, tiene como 20 años, pero no hay ningún esquema que lo haya superado. Se han hecho muchos esquemas. A este, más o menos, hace 15 años se le hizo una modificación. Antes solamente era CHOP, que quiere decir ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Pero desde el advenimiento de los anticuerpos monoclonales se comenzó a usar el rituximab y el rituximab pasó a ser el estándar porque mejoró muchísimo al esquema y al paciente, por lo tanto. Tan es así que a veces hay pacientes que son muy lábiles
se les da solamente el anticuerpo monoclonal y estos de acá no se les da. Es cierto que no es un esquema curativo, sino solamente paliativo, pero son pacientes que no resistirían este esquema. Un momentito, por favor. Aló. ¿Aló? Sí, bien, sí, bien. Ya se incorporó. Sí, ya se incorporó. Perfecto. Entonces, ven ustedes que este esquema es el gold estándar, significa es el mejor esquema. Y se da de uno, son 5 ciclos, de 1 a 5. En realidad todo depende. Uno escoge el paciente y ve según el estadio cuántos ciclos le puedes dar. Hasta 6 ciclos se pueden dar, ¿no? Con una seguridad. Y se da cada 21 días. Esto es un estándar. Sin embargo, si el paciente es más joven, más fuerte, está en un ECOG de riesgo bajo, un ECOG 1, yo le doy cada 14 días para que sea más intenso. Si es que es una persona más débil, con un ECOG 3, por ejemplo, o 4 inclusive, yo le puedo dar cada 28 días. Entonces, si es que después de haber dado este esquema, el paciente no hace una revisión completa, yo puedo planear un segundo ciclo, de hecho, pero modificado, donde le aumento otro medicamento, ¿no? O puedo darle más intensos, que son escalando dosis. ¿Qué quiere decir? Que le voy aumentando la dosis conforme avanzan los ciclos, ¿no? Ven ustedes que a partir del ciclo 2 se van ajustando ciclofosfamida, doxorubicina y etoposina, dependiendo de la cantidad de neutrófilos que tengo. Si es que todo esto anterior me ha fallado, entonces yo digo es un paciente que no está respondiendo bien a esos ciclos, a esos esquemas, voy a darle otras drogas y le doy otros esquemas. Este esquema, SHAP, que son una combinación de drogas. Como ven, solamente es para que sepan, nadie se los va a aprender. Este es otro esquema, el DAP, y lo voy adecuando a la patología, al ECOG, a las posibilidades del paciente. Otro esquema, otro esquema, ¿no? Entonces, ven que lo importante es diagnosticarlo adecuadamente y luego dar el esquema que más lo favorezca. Pero ya les digo, todos los estudios dicen que el shock R sigue siendo a la cabeza. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Porque hemos terminado de revisar el linfoma no Hodgkin y nos vamos a pasar al Hodgkin, que es el muy sencillo. Bien. No, doctora. Muy bien, entonces nos vamos al linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin se llama así por la persona que lo describió. Y al principio era obviamente tumorcitos, fiebre, personas que sin ningún motivo parecían infectados. En esa época, pues, les hacían sangría, pero también ya había microscopio y comenzaron a tomar muestras para examinarlos al microscopio y vieron que el crecimiento de los ganglios, ¿no? No era por una infección, sino porque había una proliferación de células que eran diferentes y le llamaron luego linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces esto, no sé si será real o no, pero dicen que luego comenzaron a aparecer
en mayor cantidad linfomas que no se ajustaban a esta descripción. Así que, pero que tenía la misma característica de síntomas B, crecimiento ganglionar, etcétera. Entonces les dijeron que eran linfomas no Hodgkin, porque eran linfomas, pero no se ajustaban a la descripción de los Hodgkin. Bueno, no sé si será una anécdota verdadera o no, pero en fin, tiene lógica. Entonces, este también es una neoplasia B clonal. Acuérdense, clonal significa neoplásica. Policlonal significa lo que somos, normal. Es potencialmente curable. Tiene dos picos de incidencia, mayormente en el adulto joven, en el adolescente, y uno en los adultos mayores de 55 años. La parte más importante de esto es cuando dice potencialmente curable. Es mucho menos agresivo que el linfoma no Hodgkin. Y además, la supervivencia ha mejorado muchísimo en las últimas décadas. Al principio, por supuesto, los pacientes fallecían porque no había ningún tratamiento. Y obviamente esta enfermedad sin tratamiento va a progresar. Y si tú no le das, esta no es de la que vas a esperar. Esta no es como en el linfoma indolente folicular que tú dices, voy a mirar, a observar y a esperar. Acá no es así. Acá tienes que actuar. Entonces, tiene una supervivencia relativa del 92% en el año, imagínense. Solo 8% fallecen, y a veces por otros motivos. El 85% a 5 años, o 80% a los 10 años del diagnóstico. Y si es que reciben todos los tratamientos, incluido trasplante, pues definitivamente es curable. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber de aquí? Que hay dos tipos de... Y puede ser el clásico, ¿no?, que fue descrito primero, donde hay subtipos, el subtipo de esclerosis nodular, de celularidad mixta, de descripción linfocitaria y rico en linfocitos. Y como ven ustedes, el más frecuente es el de esclerosis nodular. Entonces, el no clásico se llama de predominio linfocítico nodular. Y van a ver que son totalmente diferentes marcadores, no en su apariencia. Su apariencia puede ser lo mismo, la sintomatología puede ser lo mismo. Y afortunadamente ninguno es sumamente agresivo. Más que nada es la persona que el linfoma. Es decir, que sea una persona anciana y que tenga, qué sé yo, diabetes, hipertensión, artritis. Entonces, todos esos factores, comorbilidades son negativos para que se le sume cualquier enfermedad, más aún una enfermedad neoplásica. Pero si es una persona sana, entre comillas, lo va a superar muy, muy fácilmente. Ya, entonces en el linfoma clásico, que ya saben que tiene esos subtipos, donde está el más frecuente, que es el esclerosis nodular, vamos a tener que el diagnóstico es cuando se halla estas células de Sterber, que no son patognomónicas, pero sí son características. ¿Por qué no son patognomónicas? Porque se ha observado en la mononucleosis infecciosa y también en los linfomas T, pero que no cumple con las otras condiciones. Las células de red Stenberg pueden presentar un inmunofenotipo variable. Este es el inmunofenotipo, acuérdense, los clústeres diferenciales. Inmunofenotipo, para mirar el tipo de la célula, de qué tipo de célula es. Entonces, estos clásicos tienen CD15, CD30 positivos. Solo fijémonos en estos dos, CD15 y CD30 positivos. ¿En qué más nos vamos a fijar? Que nos interesa en el CD20 negativo. Bueno, entonces eso dice, ustedes, no le puedo dar rituximab a un Hodgkin porque tiene, si es que es clásico, porque tiene CD20 negativo. No les serviría para nada, solo sirve para los que son CD20 positivo el rituximab.
Mientras que si miramos a los no clásicos, que es el linfoma de predominio linfocítico nodular, vemos que el CD20 es positivo. Entonces ya tienen una diferencia. Y si vemos el CD15, es negativo. El CD30 es negativo. Ya tenemos otra diferencia total. Son antagónicos en sus marcadores. Para hacer una investigación, el cuadro clínico, etcétera, necesitamos una muy buena anamnesis, hacer un ECO, que ya saben cuál es el ECO, hacer una exploración física completa, nos va a interesar la edad, porque ya saben por qué es una enfermedad bimodal, el género, acá no hay mucha diferencia, le puede dar a hombres y mujeres, la raza, generalmente le da a la raza blanca, acuérdense, esto fue descubierta en Escocia, esta enfermedad. Nos interesa el peso, las constantes vitales. Muchos de estos pacientes debutan, como les dije, solo con fiebre de origen no determinado. Se hace un hemograma con una velocidad de sedimentación. Acá la velocidad de sedimentación es muy importante, mientras que en el no Hodgkin lo más importante era el HDL. En el Hodgkin la velocidad es muy importante. Nos va a servir como un marcador de la evolución de la enfermedad. Hacemos, por supuesto, algo completo, la bioquímica, glicemia, función renal, hepática, miramos la albúmina, porque también nos va a interesar. Y la serología de viral, igual que en todas las neoplasias. Igualmente vamos a hacer imagen, igualmente TAC, el PET, ¿no? Que el PET, como les dije, es deseable, sustituiría a las anteriores, sin embargo, es muy cara todavía, porque no está popularizada. De hecho, en Lima, no creo que tengamos más allá de 5 o 6 centros que hacen el PET. Imagínense en provincia, nadie. Otras pruebas que vamos a hacer es la biopsia de médula ósea, solo si es que el paciente tiene citopenias y para hacer el estadio, ver si es que está comprometida la médula, es un estadio 4 automáticamente. Interpretación del PET. ¿Qué otra cosa es importante? El electrocardiograma y el FERI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque los esquemas de quimioterapia pueden ser cardiotóxicos. Entonces necesitamos que tenga por lo menos una buena evaluación para ver si le damos o no el tratamiento que puede ser tóxico para el corazón. Si es que sale negativo todo lo del corazón, le damos adelante el esquema estándar. Si es que hay duda, bueno, una resonancia. Necesitamos ver que sus pulmones estén bien, sobre todo enfermedad respiratoria previa. Hombres y mujeres tienen que ver sus test de fertilidad. En embarazo no se le va a dar ningún tipo de quimioterapia. Para el estadiaje vamos a utilizar el mismo de Angardo. Ya, entonces es igualito el esquema de que decimos estadio 1, 2, 3, 4. Sin embargo, se hizo una actualización con criterios que se llaman criterios de Chisholm en 2014 y se dijo, vamos a seccionar más la estadio para ver la enfermedad, si está en la parte del ganglio solamente cervical, o si está solamente axilar, o si está en la parte inferior, etcétera, y se determinaron 11 áreas, ¿no? Donde se vio los estadios también de acuerdo a la cantidad de afectación de los ganglios. Entonces, igualito prácticamente es, ¿no? Estadio 1, 2, 3 y 4.
Pero acá vemos ustedes que para hacer el pronóstico también igual hacemos los factores de riesgo. Y si el paciente tiene una gran masa mediastínica, si tiene más de 50 años, si la velocidad está elevada, si es que hay más de 4 regiones afectadas. Acuérdense que hay 11 regiones, si hay más de 4 afectadas, si es que tiene síntomas. Entonces, con todos estos factores de riesgo, vamos a ver su pronóstico, ¿no? Si es que el paciente está en un estadio 1 y 2, que ya saben cuál es el estadio 1 y 2, grado de compromiso, pero que no tiene factores de riesgo, es un pronóstico favorable. Si es que el paciente tiene estadio 1 y 2, pero tiene factores de riesgo, estos factores de riesgo, entonces se considera un desfavorable. Y si está en estadio 3 y 4, con o sin factores de riesgo, ya se considera avanzado, ¿no? Entonces, siempre esto se llama índice pronóstico internacional. Y acá es donde cobra importancia la albúmina y el hemograma, ¿no? Si es que tienes 3 a 4 factores que se consideran de alto riesgo. Entonces, la albúmina, por eso es importante, que esté normal. Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico, de todas maneras, miren, hay sobrevida libre de progresión a los 5 años según el número de factores de riesgo, por puntajes, y a 5 años, aun cuando tengas un puntaje altísimo, que se considera de alto riesgo, 42% están. A estos pacientes, disculpen, había una llamada. Entonces, vemos acá que va cambiando la sobrevida. Y los esquemas van a ser, el gol estándar se llama ABVD. Y se puede dar radioterapia, es una combinación, y lo vamos mirando con el PET.
y decimos no hay más tratamiento, sí hay más tratamiento, de acuerdo a eso, ¿no? La recomendación son 6 ciclos de ABVD para los casos avanzados, pero podemos utilizar otros esquemas en casos seleccionados. Ojo, que esto puede también llevar a un trasplante, ¿no? Entonces, a los pacientes que tienen recaída, resistencia, les damos una quimioterapia de rescate y trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es autólogo, porque muchas veces la médula ósea está limpia, tiene que estar limpia la médula ósea para decir eso. Entonces, se escoge a los pacientes que van a requerir el trasplante, porque tienen algunos factores de riesgo que no van a ser muy buenos, ¿no? Y si es que siempre, por supuesto, va a haber un grupo de pacientes que no responda a nada, y para eso hay estas opciones de los anti-PD1, que más que nada yo creo que son comerciales, porque si te dicen que vas a tener una respuesta global de 53 a 87, pero es respuesta global. Lo que necesitamos es una respuesta efectiva. Y eso generalmente es un 10%, y eso, si lo mezcla con placebo, es lo mismo, ¿no? Entonces, no son muy efectivos. Afortunadamente, los pacientes responden bien. Y este es el esquema de tratamiento, lo que significa ABVD, significa adriamicina, que es cardiotóxico. Bleomicina, que es hepatotóxico. Vinblastina, que es neurotóxico. La dacarbazina, pues también es un poco hepatotóxico. Por eso es que tiene sus dosis medidas y que se va haciendo un seguimiento. Estos ciclos se repiten cada 15 días, el día 1 y el día 15. Y cuando es un estadio inicial, apenas le das 2 ciclos y vas evaluando con un PET cómo va el paciente. Pero si es un estadio avanzado, le puedes dar hasta 6 y hasta 8 ciclos de eso. Hay que tener cuidado con las comorbilidades porque los pacientes pueden ser muy sensibles. Muy bien. Entonces ahí hemos terminado con los linfomas que, como les dije, eran muy confusos. Quiero que lo lean bien, que preparen sus seminarios, porque a partir del lunes comenzamos a tener los seminarios con ustedes y vamos a ver en la próxima vez que me toque clase, que ya va a ser lunes, para ver un seminario y hacemos algunos casos clínicos de linfoma. Vamos a aclarar cualquier duda. Estudien, por favor. Listo, gracias. Chao. Gracias, doctora. Muchas gracias, Entendido, doctora. doctora. Que tenga buen día. Gracias, doctora.